Pero el Señor me ha venido hablando toda esta semana de lo que tiene que ver con esos sueños que Dios ha colocado en nuestro corazón. Y quiero ser bastante enfático en decirte de que cada sueño que proviene del corazón de Dios y que Dios ha colocado ahí en nosotros, en teoría debería cumplirse. Pero que hay una diferencia entre los sueños de Dios en nosotros y lo que nosotros soñamos muchas veces para nuestras vidas y que no proviene del corazón de Dios. Entonces, en este caso, hay dos clases de sueños: los sueños de Dios en nosotros y eso que soñamos cuando hay ausencia de Dios en nosotros, pero que soñamos y decimos, bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro, yo quiero trazarme esto como objetivo, quiero poder lograr esto a mediano o a largo plazo. Entonces hay dos clases de sueños. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, yo soñaba con poder tener un vehículo y en ese momento, pues yo me imagino que como resultado de mi niñez, de la inmadurez, yo soñaba así chiquitico con un carrito, ya ves, que pudiera conducir, que pudiera manejar y que fuera mío. Ya ves, que me lo regalara mi papá. En ese momento yo pensaba, mi papá que me pueda regalar un carro. Yo soñaba Navidad tras Navidad con un carro, ya ves. Y ese era mi sueño desde chico. El carro nunca llegó. Mi papá nunca me regaló un carro, a pesar de que siempre se lo pedí. Hablo de un carrito de esos de juguete chiquito. A pesar de que siempre se lo pedí, nada. Pero yo tenía ese sueño en mi mente y en mi corazón desde que era muy, pero muy chico. Y recuerdo que esa pasión que tenía o ese sueño que tenía por tener un carro propio me llevó a conducir el vehículo de mi papá arbitrariamente. Mi papá tenía, o tiene, porque todavía se dedica a eso, tiene un camión grande, ¿ya ves? Y yo recuerdo que yo tenía por ahí por lo menos 12 años, 11 años, y ya yo cogía el camión y lo movía. Entonces yo estaba pendiente de cómo mi papá hacía para meter los cambios, cómo metía el embrague, a pesar de que era un camión que por lo general es de 15, 16 toneladas, porque mi papá cargaba en ese momento bastante peso, yo lograba moverlo. Cuando él dejaba el carro encendido en algún lugar y me decía, espérame aquí, él se iba a buscar una remisión, alguna factura. Yo, como ya sabía cómo meter los cambios y cómo meter el embrague, yo de atrevido cogía, metía el embrague, metía el cambio, lo echaba para adelante, después lo echaba para atrás, ¿ya ves? Lo movía por un lado, lo movía para el otro. Bueno, cuando él llegaba, obviamente por su experiencia, me decía, ¿tú moviste el carro? Y yo decía que no. Pues la realidad era que sí lo movía. Y cuando íbamos de viaje, porque yo viajaba mucho con él, yo me colocaba en la mitad de la barra de cambios. Entonces él estaba al lado mío y yo me colocaba en la mitad de la barra de cambios. Entonces, como yo sabía cómo era la mecánica y en qué tiempo tenía que meter el cambio, y esos cambios eran con bajo, bueno, lo que no entienden, otro cambio adicional de fuerza que tenía el vehículo, pero que era un botoncito que tú hundías y que estaba en la barra de cambio. Entonces, como yo sabía la mecánica, él nada más aceleraba y metía el embrague. Yo lo que hacía era tener la cabrilla con la mano izquierda y meter los cambios con la mano derecha. Todo eso hacía yo, pero era porque desde pequeño estaba apasionado, tenía un sueño y era tener mi propio vehículo, mi propio carro. Después mi papá compra una camioneta, nunca se me olvidó, una Dodge Silverado azul con blanca, muy bonita, automática. Y ahí fue donde yo empecé a dar ya mis primeros pininos en serio. Aparte de la experiencia que tenía con el camión, ya ahí empecé como a manejarla más. Yo recuerdo que yo esperaba que mi papá llegara muy tarde en la noche, porque mi papá era muy tomador, y él llegaba y parqueaba la camioneta con música de Diomedes Díaz a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y yo estaba despierto esperándolo para poder coger y conducir el carro, porque yo aprovechaba el estado de alicoramiento de mi papá, que era un poco más flexible con ese vehículo, y yo lo cogí, lo andaba, y andaba en el carro. Yo tenía pues cierta experiencia, me gustaba llevarlo al parqueadero, y en la mañana al día siguiente me levantaba muy temprano, tipo 6 de la mañana, y cogía la llave sin permiso, iba al parqueadero y bajaba la camioneta y la colocaba al frente de la casa, y la cogí y la lavaba, ya ves, y la limpiaba y la dejaba reluciente, y mi papá me veía y me decía, ¿lavaste el carro? Y yo, claro que sí. Ah, bueno, hijo, muy bien, con todo y su guayabo y eso. Pero todo esto que te estoy contando tiene que ver con un sueño que tenía desde pequeño. Con un sueño que me llenaba y que provocaba en mí pasión por poderlo hacer. El sueño no acabó ahí. Yo crecí un poco más
Y yo soñaba con tener mi primer vehículo. ¿Ya ves? Ese era mi sueño. Primero empecé con una moto, después de la moto, en ese momento tuve la oportunidad de venderla y comprar mi primer carro. Nunca se me va a olvidar. Un carro rojito, un Mazda 323. Y yo sentía que tocaba el cielo con las manos. Yo sentía que tocaba el cielo con las manos y yo decía, este es mi carro. Tengo la llave de mi carro. Y pude sentir como un sueño desde hace muchísimo tiempo se hizo realidad en mi vida. ¿Ya ves? Y era un sueño, tú dirás, superficial, un sueño que no tiene trascendencia, pero para mí era un sueño, una meta, un logro alcanzado en ese momento. Era un sueño de poder tener un vehículo propio. Yo le digo a mi esposa, mi amor, si a ti no te apasiona el poder conducir, si te estresa el poder conducir, si no te gusta conducir, tienes que aprender a enamorarte de poder conducir el vehículo, porque si a ti no te gusta lo que haces, es mucho más factible que tú puedas tener un accidente, que puedas chocar a alguien, que puedas estresarte y no reaccionar bien ante cualquier situación. Yo voy manejando y a mí me encanta conducir. A mí me encanta manejar. Y me encanta tener trayectos largos donde yo pueda conducir y nunca me duermo, porque no es de las personas que yo voy conduciendo y me duermo, no. No lo hago tampoco por obligación. No lo hago porque es que tengo que transportarme. No, cuando yo me monto en mi carro y yo estoy conduciendo el carro, me gusta lo que hago. ¿Cuántos tienen carro acá? Ok, ¿te gusta lo que haces? ¿Segura? He aprendido algo. Todo lo que nosotros hacemos ya en Cristo tiene que agradarnos, gustarnos y apasionarnos. De lo contrario, puede provocar algo contradictorio en nuestras vidas. Yo te decía que yo le daba ese consejo a mi esposa, porque yo a veces le digo, mi amor, maneja tú. Ay, no, papi, maneja tú. No. Y dice, pero ¿qué pasa? Pero ella dice, es que a mí no me gusta. Yo, cámbiate ese término de que no te gusta. Cámbiate ese término de que no te gusta y que te empiece a gustar. A mí antes no me gustaba el aguacate. Antes de que me maten, esperen y les explico. Antes de que me maten, yo les explico. La realidad era que no me gustaba. Y era que de niño me traumaron, así como con la habichuela. Mi mamá no era una muy buena cocinera y me obligaba o me mezclaba el aguacate con la habichuela. Horrible esa vaina. Horrible. Habichuela simplemente cocinada. Y la mezclaba con aguacate. A mí esa vaina me daba ganas de vomitar. Entonces entiéndeme, en ese momento no me gustaba. Así como no me gustaba la sopa. Mi mamá hacía unas sopas horribles. Horribles, pura agua y yuca. Y la yuca rucha. Entonces, claro, ella se quejaba porque cuando íbamos a otro lugar, yo me tomaba la sopa. Pero claro, yo sentía la diferencia y decía, algo está ocurriendo, o sea, algo pasa. ¿Ya ves? Entonces ella se enojaba, en las calles que comen y tal, no sé qué decía, ¿verdad? Pero la realidad era que mi mamá cocinaba muy mal, era muy mala cocinera. Entonces por eso fue que yo le tenía fobia al aguacate, no me gustaba la sopa, el pescado tampoco me gustaba, porque también me tenía traumado, el pescado lo hacía feo. Entonces yo por lo menos veo cómo mi esposa le quita las pollitas a Juanpi para que, a mí no, a mí me daban eso con puya y tenía... Claro, una vez casi yo sentía que me moría. Se me atraviesa una espina de esa en toda la garganta, que eso, qué dolor tan feo. Yo de peladito, claro, ahí me daba miedo decirle a ella que me había tragado una puya. ¿Ya ves? Y yo ahí con esa puya ahí, yo decía, ya me morí, me ahogué, decía yo de niño, ¿ya ves? Entonces, claro, ¿cómo me va a gustar el pescado? Entonces yo recuerdo que me tocó meterme un tolete así de yuca, grueso, para que esa puya pudiera bajar y casi que me ahogo más. Los ojos se me pusieron rojos y yo recuerdo que yo botaba lágrimas, ¿ya ves? Entonces, claro, yo de niño decía, no, yo cuando crezca, pues yo quiero comer otras cosas. Por eso en ese momento me encantaba la saborizada con pan para los de mi época. Saborizada con pan, chito con gaseosa, puro esos mecatos, y por eso estaba raquítico. Yo era un palillo eléctrico, ¿ya ves? Era algo en movimiento nada más, la brisa me llevaba, ¿ya ves? Pero vos te digo que no me gustaban ciertas cosas, ¿ya ves? Entonces, ¿a qué voy? De que tú tienes que cogerle gusto a las cosas.
Tienes que sentir pasión por lo que haces. Porque si tú no tienes pasión por lo que haces, es muy difícil que un sueño se pueda cumplir en tu vida. En mí se cumplió el sueño de tener un vehículo. Pero ¿cuál es tu sueño? En ese momento, pues yo obviamente tenía poca noción de Dios, conocía muy poco de Dios, pero tan pronto conocí del Señor, Dios comenzó a colocar sueños en mí. Sueños con propósito. Repite a que está ahí al lado, dile, un sueño con propósito. Entonces, con los sueños puedo referirme a dos situaciones en específico. La primera es que podemos enterrar los sueños de Dios, eso en primera instancia, y en segunda instancia, los sueños que tenemos no tienen propósito divino o no provienen de Dios. Entonces, ¿lo podemos enterrar o son sueños que no provienen del Señor? Entonces, Proverbios 29, 18 dice lo siguiente. Proverbios 29, 18 dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre. Entonces, esto habla Proverbios 29, 18, nueva traducción viviente. Entonces, aquí la Biblia habla de una dirección divina. Entonces, los sueños, escucha acá, los sueños que nacen en el corazón de Dios, nacen con un manual. Es una dirección que Dios nos da a nosotros para que nosotros sepamos a dónde vamos. Cuando esto no sucede, entonces nosotros podemos estar caminando o transitando cualquier camino. Poder tomar cualquier decisión pensando que hay propósito en esa decisión que tomamos, no siendo así. Por eso quiero hacerte algunas preguntas. ¿Con qué propósito usted quiere lograr el objetivo que se ha trazado? Y otra pregunta más. ¿Tiene un propósito su vida? ¿Tiene un objetivo su vida? ¿O su vida simplemente es, tengo que levantarme mañana, hacer lo que tengo que hacer? Y diario creas una rutina para mantenerte ocupado, pero sin propósito. Yo he conocido personas que hacen muchas cosas y que no saben para dónde van. He conocido muchas personas que hacen muchas cosas, pero que no tienen propósito. He conocido muchas personas que están en constante movimiento, pero que no tienen sueños. O esos sueños de Dios en su vida se han muerto por falta de capacidad, y no porque no la tenga, sino porque cree que no la tiene. O porque no creen que Dios pueda hacer algo en su vida. Dile que está a tu lado. ¿Estás respirando? Hay un propósito en ti. Hay un sueño que Dios ha colocado en ti. Hay dones y talentos que Dios ha colocado en ti. Hay cosas que Dios ha puesto en ti y todo eso para que el sueño de Dios se cumpla en tu vida. Te voy a hacer más preguntas. ¿Para qué quieres casarte, aquellos que están solteros? Hay jóvenes que pueden soñar con casarse. Pero la pregunta es, ¿para qué y por qué quieres casarte? Alguno podrá decir, no, es que yo quiero ser feliz. Opción equivocada. Tú no te casas para ser feliz. Entre otras cosas porque dentro del matrimonio no siempre hay temporadas de felicidad. Entonces tú no te casas para ser feliz. Ni te casas para ser feliz a alguien más. Entonces, ¿por qué quieres casarte? ¿O para qué quieres casarte? Entonces, lo primero que tienes que saber es que cuando tú decidas casarte, o el sueño de consumar, o el objetivo de consumar el matrimonio, tiene que ser que tu matrimonio honre a Dios en todo tiempo. Que tu matrimonio sea ese instrumento para que pueda ser de bendición a otros matrimonios, por ejemplo. Eso es un matrimonio con propósito. ¿Para qué quieres tener hijos? Aquellos que todavía no tienen hijos. ¿Para qué quieres tener hijos? Ya te casaste, listo, estás buscando la posibilidad de tener hijos. ¿Para qué quieres tener hijos? O tú eres como el Curí, tuviste hijos para reproducirlos, simplemente ya. No, nuestros hijos tienen un propósito. Dios permitió que tuviéramos hijos, ojo acá, para que haya un propósito en nuestras vidas. Y que nuestros hijos se conviertan en instrumentos ¿de qué? De bendición. Tú no pariste a tus hijos por parirlos. Para aquellos que ya los tienen. Pastor, es que ya mis hijos están grandes, yo siento de que no hay retroceso. No. Ponte las pilas porque los hijos que Dios te dio es una responsabilidad tremenda que tienes en tus manos. Ellos tienen que convertirse en un instrumento de propósito en Dios. Entonces, ¿cuál es tu sueño con tus hijos? Por ejemplo, que tus hijos sean usados por Dios.
Y no es algo que ocurra automáticamente, tengo que decírtelo. Papás que están aquí en este lugar, escuche bien. Eso no ocurre de forma automática. Eso no ocurre porque tú sirvas a Dios. Eso no ocurre porque tú vengas a la iglesia y ellos no. Eso ocurre cuando tú entiendes que nació en el corazón de Dios que tus hijos pudieran ser un instrumento de Él en sus manos. Entonces tú te esfuerzas, tú eres comprometido, tú eres entregado para que eso ocurra. Yo hace muy poco tuve una conversación con mi hijo, y yo tengo conversaciones así con mi hijo mayor. Y con Lucas las voy a tener también. Yo hablaba con mi hijo mayor y decía, ven acá. Yo necesito que tú hagas esto, esto y esto. Tú que me ves haciendo a mí. Yo necesito que tú puedas servirle al Señor. Yo necesito que tú entiendas que fuiste consagrado al Señor. Yo necesito que tú entiendas que Dios tiene un propósito en tu vida. Yo necesito que tú entiendas que Dios quiere usarte con poder. Y yo quiero que tú veas en mí el ejemplo de poder servirle al Señor para que tú me sigas. Y yo cojo a mi hijo, y mira que está acá, no me deja mentir. Y yo le digo, yo estoy viendo que estás perdiendo mucho el tiempo. Yo estoy viendo que estás viendo mucho celular, que estás viendo mucha tablet, que estás jugando mucho play, que estás haciendo esto y el piano lo tienes por ahí abandonado. No quiero que eso pase. Yo quiero que tú te apasiones por esto, por servirle al Señor. Yo quiero que tú le sirvas al Señor como tiene que ser, porque Dios ha colocado dones y talentos en ti. Y trato de incentivarlo, de motivarlo, primero con el ejemplo, para que él vea que yo también le sirvo al Señor. Y segundo, diciéndole lo que es capaz de hacer él en Dios. Porque tengo que decirte algo, para mí, y eso es un sueño que tengo, es que mis hijos puedan servirle al Señor. Y yo sé que hay una promesa en la Biblia que dice, en mi casa yo serviremos al Señor. Pero ¿qué estoy haciendo yo para que eso pase como padre? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy provocando escenarios para que eso pase? ¿Estoy incentivando a mis hijos para que eso pase? ¿Le estoy dando ejemplo a mis hijos para que eso pase? Para que los sueños de Dios estén en ellos y ellos puedan caminar con base a esos sueños que Dios ha sembrado en sus corazones. ¿O simplemente estoy paradito sin hacer absolutamente nada o creyendo que Dios es quien hace la obra? Y mira que yo predico de un Dios poderoso, de un Dios que todo lo puede, de un Dios que hace milagros. Pero entiendo que yo tengo una responsabilidad y que las cosas no pasan por pasar, que tengo que provocar que pasen las cosas. Entonces, cuando hablo, por ejemplo, de integridad, yo tengo que entender que todo lo que hago en la esfera espiritual es una semilla que estoy sembrando. Ojo aquí, papás que están aquí. Yo tengo que entender que lo que yo hago cuando nadie me ve es una semilla que yo siembro en lo espiritual. Y que no solamente recojo yo, sino que recoge mis hijos. Entonces, no es solamente lo que pueden ver mis hijos aquí en la iglesia. Porque Juan Pablo me ve a mí predicando, Lucas me ve a mí predicando, me ven cantando, me ven sirviendo al Señor. No. También lo que hago cuando nadie me ve. Eso es una siembra a nivel espiritual para aquellos que se han acostumbrado a colocarse una careta y ser personas totalmente diferentes. Una cosa en la iglesia y otra cosa por fuera. Y después se preguntan, mi hija, ¿por qué tiene que estar pasando esto? Yo te hago una pregunta, ¿qué estás sembrando en lo espiritual cuando nadie te ve? ¿Qué estás sembrando? Porque eso afecta a las generaciones que siguen. Así como las bendiciones también pasan de generación en generación hasta la cuarta, las maldiciones y lo que hacemos en lo oculto cuando nadie nos ve, también pasa de generación a generación. Entonces, ojo con nuestros hijos. Que nuestros hijos nacieron con un propósito. Dile que está a tu lado. Tus hijos nacieron con un propósito. Y tú tienes que ser un berraco para entender que tú eres quien debe guiar a tus hijos para que ellos puedan enamorarse de Dios. Si a mí no me apasiona Dios, ¿cómo yo puedo pedir que a mis hijos le apasione Dios? Si para mí Dios no es lo más importante, ¿cómo puedo yo pedirle a Dios y reclamarle? Dios, yo quiero que mis hijos te sirvan. ¿Por qué generar tal contradicción? Lo que para ti no es importante no lo será para tus hijos. Lo que a ti no te apasiona, a tus hijos tampoco le va a apasionar. Lo que tú no amas, tus hijos tampoco lo van a amar. Entonces yo quiero que mis hijos sirvan. Bueno, yo tengo que tener en cuenta qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Y tengo que entender que lo que hago, ellos lo van a imitar. Todo lo que yo hago, ellos lo van
a imitar. Ellos van a emular lo que yo hago. Y eso ocurre de una forma natural. Entonces, este pasaje que acabamos de leer, que tiene que ver con la dirección divina, es entender que Dios ha colocado un sueño en nuestro corazón. Y ese sueño es que su propósito se cumpla. Por eso todo lo que nosotros hacemos debe tener un propósito. ¿Para qué quieres dinero, por ejemplo? ¿Para qué lo quieres? Ay, pastor, yo quiero dinero porque yo necesito pagar mis deudas. Nada más para eso quieres dinero. Pastor, ¿para qué quiero dinero? Pastor, yo quiero dinero porque yo necesito comprarme una casa. Yo necesito comprarme un carro. Yo necesito comprarme algo. Por eso quiero dinero. Nada más para eso quieres dinero. Te estoy diciendo que todo tiene que tener propósito en tu vida. Y Dios no te va a dar más si solamente piensas en ti. Dios no va a traer prosperidad a tu vida si solamente estás pensando que necesitas dinero para poder suplir las necesidades que tienes. Y nunca piensas en alguien más. Nunca intentas ayudar a alguien más. Nunca siembras en las demás personas. ¿Cómo Dios te va a dar más si en lo poco has sido infiel? Y nosotros creemos que cuando la palabra enseña de que cuando en lo poco somos fieles, Dios nos pondrá en lo mucho, tiene que ver con la fidelidad al dinero. Y con solamente saberlo administrar. No. Cuando somos fieles es cuando Dios coloca recursos en nuestras manos y esos recursos sirven para nosotros bendecir a las personas. Entonces, todo proyecto que tú tengas que tiene que ver con bendecir a otros son los proyectos que a Dios le interesa estar, que nacen en el corazón de Dios. Y cuando tú te involucras o involucras a Dios en todo lo que tú haces con respecto a tus finanzas y a tu economía, Dios te da mucho más. Para aquellos que dicen, Señor, bendíceme, este año 2023 iba a ser diferente, voy a vivir en prosperidad, voy a tener abundancia. Si no empiezas a sembrar, eso no va a pasar. Si no empiezas a entender que no solamente no se trata de ti, sino que se trata de cómo puedes bendecir a otros con lo que Dios ha colocado hoy en tu mano, jamás vas a experimentar prosperidad. No lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer. Pastor, es que no tengo. No, sí tienes. No estoy hablando solamente de dinero. Algo tienes en tu mano. Algo Dios colocó en tu mano. Y una forma de bendecir a otros, Dios te ha dado como estrategia para que puedas bendecir a otros. Eso es sembrar. Eso es sembrar. Y claro que tienes. Entonces el propósito determina nuestros sueños. No es lo contrario. Nuestros sueños no deben determinar el propósito. No, el propósito determina nuestros sueños. Cuando entendemos que Dios quiere hacer algo por medio de nosotros, entonces entendemos que Dios ha soñado con poder usarnos. Pero hay gente que quiere hacerlo al revés. Y los sueños no van a determinar un propósito. Te voy a hacer dos preguntas esenciales, más preguntas. ¿Qué propósito tiene Dios contigo? ¿Qué propósito tiene Dios contigo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué quiere hacer Dios por medio de ti, siendo tú ese instrumento? ¿Te has hecho esa pregunta? Tú que todos los días te levantas para solo respirar. Tú que todos los días te levantas porque tienes que trabajar y porque tienes que llevar el sustento a casa. ¿Eso está mal? No, no está mal. El problema es que tú crees que eso es lo único que Dios puede hacer en ti. Y Dios no te creó para que solamente te levantes a trabajar todos los días como un burro hasta las 9, 10 de la noche sin hacer más nada. Sin que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y te voy a colocar un ejemplo porque a mí me encanta colocar ejemplos. Si tú vendes arepa de huevo, y ese es tu trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, esa arepa de huevo tiene que tener un propósito divino. Pastor, explícate que no te entiendo nada. ¿Cómo así que la arepa de huevo tiene que tener un propósito divino? Es muy sencillo. Tu negocio tiene que ser diferente a todos. Entonces tu masa no es robada. La luz que usas en tu negocio no es robada. Tú pagas tus impuestos en tu negocio. Tú eres íntegro. Tú no vendes arepa de huevo robada. Tú no te robas los huevos. O tú no le pones poco huevo a la arepa.
Ahora sí entiendes lo que es tener un negocio de arepa de huevo con propósito. Que ese negocio tenga el propósito de bendecir a otras personas, por ejemplo. Entonces, de cada 10 arepas que yo venda, 2 yo daré al que no tiene. ¡Ay! Arepa de huevo con propósito. Nunca se te va a olvidar la arepa de huevo. Nunca se te va a olvidar. Mis arepas serán las mejores porque van a honrar a Dios. Entonces mis arepas no serán ahí todas mantecosas con la misma manteca. De hace 20 días estoy fritando arepas. No. Sino que mis arepas serán las mejores. Y serán las mejores hechas. Van a quedar bien redonditas, bien hechas, bien hechecitas, rico. Porque yo quiero que la gente vea lo que Dios puede hacer con las arepas que estoy haciendo. Eso es arepa con propósito. Ahora yo te dije vender arepa, ¿verdad? Pero puede ser cualquier cosa lo que tú hagas. En el lugar donde tú estés, en el lugar donde Dios te sembró, en el lugar donde Dios te colocó. Todo lo que tú haces tiene que tener un propósito divino. Eso es gente con propósito. Sin dar por poco lo que Dios ha colocado en tu mano. Fíjate que te acabo de poner un ejemplo que parece que es cualquier negocio. No. Si es un sueño de Dios, si es un sueño que Dios ha colocado en tu corazón, no es pequeño. Puede empezar pequeño. Pero como te manejes íntegramente, como Dios vea que hay propósito en lo que tú haces, Dios trae multiplicación. Entonces, no serán cualquier arepas. No serán cualquier arepas. La gente le provocará comerse la arepa. Y tu negocio de arepas será el negocio de arepas. Que no solamente estará en Barranquilla, sino que estará en Santa Marta, estará en Cartagena, estará en Valledupar, estará en Bogotá. Y cuando vienes a ver, pasas de un país a otro. ¡Wow! Y no son cualquier arepas. Y la gente lo ve y dice, ¿pero qué tiene esta arepa? Ah, yo sé lo que tiene. Tiene propósito. Tiene gracia y favor de Dios. La persona que lo hace, la persona que lo lidera, honra a Dios con todo lo que hace. Es íntegro. Entonces son arepas con propósito. Lo mismo si eres taxista, tiene que ser un taxista con propósito. Hace poco vi una entrevista. Hace poco vi una entrevista de un taxista. Perdóname si de pronto no alcanzo a acordarme bien y no soy preciso con la información. Pero el taxista le gustaba tanto lo que hacía que él decía que su taxi era como su casa. Siempre mantenía limpiecito, mantenía oloroso, sus cojines impecables, el carro bien cuidado. Y él decía, yo tengo 20 y tantos años trabajando en este oficio y le he dado universidad a mis hijos. Me gusta lo que hago, trato al cliente como si fueran mis hijos. Les hablo con amabilidad. Los hago sentir bien cuando se montan en el carro. Les hablo de una forma diferente. Y mira, es un taxista con propósito. ¿Yo qué paso si me encuentro con un taxista eso y mi medio de transporte es eso? Yo le tomo el número del man. Y lo llamo para todo. Lléveme para Pénjamo, lléveme para Ecuador, lléveme para todos lados, que me lleve para todos lados. Porque donde uno se siente bien atendido, ¿qué pasa? Uno vuelve. Uno está. Y las personas cuando tienen gracia y favor de Dios, hacen todo con excelencia y con amor. Y te he puesto 2 ejemplos aparentemente normales, pequeños, pero en su naturaleza, escucha bien, en su naturaleza, si está Dios, si hay propósito, si hay amor, no va a ser cualquier cosa. Va a ser algo con ¿qué? Con propósito. Entonces, ¿qué propósito tiene Dios contigo? Pastor, yo no veo nada. Hablaste de vender arepas de taxista. Yo no soy ni una cosa ni lo otro. Bueno, listo. Eres ama de casa. Tu trabajo es en casa. Empecemos con el ejemplo del compañero. Si tú haces la comida de mala gana, si no atiendes a tu esposo, si no atiendes a tus hijos, si tu casa anda patas para arriba, si el mugre te quiere comer, si tú vas al baño y las endijas del baño están curtidas, si los chismes cuando los lavas tienen grasa y cucayo, si el pocillo del café no eres capaz ni siquiera de enjuagarlo, si tu casa no es aseada,
¿Tú crees que tú con lo que estás haciendo estás demostrando que Dios vive en ti y que hay propósito en la labor que estás haciendo como ama de casa? No lo hay. ¿Qué pasaría si yo voy a tu casa hoy y abro tu closet? ¿Qué pasaría? Pastor, ni se le ocurra, sale una rata por allá volando, salen cucarachas, salen... Hombre, ojalá. Ojalá, ¿cómo me gustaría entrar a tu casa y que tu casa huela rico tan pronto uno entre, que uno, qué rico huele? Y mira que no estoy hablando de que la casa tenga lujos, estoy hablando de que tu casa honra a Dios. Que uno le provoque estar ahí. Pero me voy a sentar al mueble y el mueble tiene un manchón gigantesco que parece el mapa mundi. Y huele feo el mueble. ¿Tú crees que yo voy a querer ir a tu casa otra vez y sentarme en ese mueble? No, no lo voy a hacer. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene que reflejar al Dios al cual servimos. Absolutamente todo. Y entiendo que tengas mal gusto, ¿no? Porque hay gente que tiene mal gusto. Ni manera, pero al menos sea limpio. Al menos sea limpio. Si su cortina es verde fosforescente con amarillo, pues esos son sus gustos. Límpiela al menos y lávela. Que todo lo que usted tenga pueda honrar a Dios. Quien tiene propósito, porque mira la pregunta que te dice, ¿qué propósito tiene Dios contigo? Y si tú entiendes que Dios tiene un propósito contigo, tú no pierdes el tiempo. Porque quien tiene propósito no pierde el tiempo. ¿Qué es perder el tiempo? Es no entender lo que Dios quiere hacer conmigo y desperdiciarlo en otras cosas que no edifican. Eso es perder el tiempo. Si yo sé, por ejemplo, o si tú sabes, Juanpi, que Dios te quiere usar por medio del piano o por medio de la predicación, ¿qué tendría que hacer, Juanpi? A ver, practicar, ¿cierto? Estudiar, ¿cierto? Dedicarle tiempo al instrumento, ¿cierto? Aprender mucho más. Y si lo que quiero es predicar, entonces yo hago lo que, por ejemplo, yo hacía. ¿Ya ves? Yo lo hacía. Yo hacía un atril como estos, ficticio. O sea, estaba en mi imaginación. Y sin que nadie me viera, tipo 2, 3 de la mañana, mientras mi esposa dormía, yo me paraba ahí en el atril ficticio y hacía que predicaba a la gente. Imaginaba cómo estaba esto lleno de gente. O sea, antes de que ustedes estuvieran aquí, ya yo imaginaba que estaban. Porque era aquí mismo, en este lugar, aquí vivíamos nosotros. Entonces, yo imaginaba que esto estaba lleno de gente y yo decía, yo haría así. Y yo me movería de tal forma. Y predicaría así. No, pero no puedo gritar. Y así, eso hacía. Ya yo tenía bosquejos armados de predicación antes de que tuviera la primera prédica. Antes de que predicara por primera vez, ya yo tenía prédicas armadas. Para que cuando llegara la oportunidad de hacerlo y me dijeran, Ronald, predica, ya yo tendría que escoger qué mensaje iba a predicar. Tenía muchos. ¿Pero por qué? Porque entendía el propósito. Tú tienes el don, o Dios te ha dicho que vas a predicar, y tú no trabajas para eso. Tú no estudias para eso. Entonces yo decía, ok, ¿cómo tengo que predicar? Ok, entonces yo me metí en YouTube. ¿Cómo puedo predicar? Y ahí me decían, no, tú tienes que saber tomar el micrófono, tienes que hablar con seguridad, tu voz tienes que proyectarla para que pueda escuchar la audiencia y sobre todo para que te puedas escuchar tú. Entonces, todos esos tips yo los iba aplicando a mi estilo de predicación y yo iba cada día creciendo un poco más. Entonces le decía a mi esposa, ¿cómo me viste hoy? Necesito que me digas la verdad. ¿Qué hice mal? Dime de una vez. No, papi, que mira que tienes estas palabritas. No le gustan mucho las palabritas. ¿Sabes? No le gustan mucho algunas palabritas que yo digo muy conscientemente, tengo que reconocerlo porque no son inconscientes. Y las digo, ¿sabes? Para llamar tu atención, para causar
algo en ti para que sonrías a veces, pero a ella no le gusta mucho. Entonces dije, aparte de esas palabras, al margen de esas palabras, ¿cómo viste que me desenvolví? ¿Cómo viste que lo hice? ¿En qué puedo mejorar? Entonces, no, mi amor, tienes que pararte un poco recto porque estás un poco encorvado, o tienes que hacer esto otro, o dijiste esto otro que no estaba ahí, eso no puedes decirlo así. Y yo, ok, iba tomando anotes, iba tomando apuntes, diciendo, mira, hay veces que haces esto que no tienes por qué hacerlo, hay veces haces esto otro que no tienes por qué hacerlo, pero ella era mi crítica número uno. Era mi crítica número uno y yo le di el aval para que eso pase, para decirle, mira, ¿cómo lo hago? Entonces, aparte de tiempos que tenía donde yo creaba un escenario y yo lo imaginaba en mi mente, yo tenía una persona, o tengo una persona, porque todavía ya está avalada para eso, para decirme, esto no está tan bien, esto no está tan bien, tienes que mejorar en esto, tienes que mejorar en esto otro. ¿Ya ves? Porque entiendo que hay un propósito en mí. Ahora, quizás en mí es la predicación, la alabanza, la adoración, pero en ti, ¿qué es? Porque si Dios te llamó a predicar, tienes que ser la mejor. Tienes que ser la mejor. Si Dios te llamó a predicar la palabra, tienes que ser el mejor. No puedes conformarte o ser mediocre con los dones que Dios te ha dado. Y esto no es algo que, sopló y ya lo tengo. No. Esto tienes que escucharte. Para aquellos que ya están empezando a predicar aquí en este lugar, es tú mirar la transmisión, ok, ¿cómo lo hago? No, horrible. Mira, yo soy, después de ella, un autocrítico en todo. ¿Qué hice? Dios mío, ¿qué dije? Así digo yo, pero ¿por qué tuve que hacer eso? Pero ese gesto tan feo que yo tengo, no, es horrible. ¿Qué tal? Sacándome los mocos en plena transmisión. No, o sea, tengo que ser autocrítico conmigo. ¿Cómo estoy hablando? La forma en la que estoy hablando, cómo estoy expresando, lo que estoy diciendo, estoy transmitiendo, cómo me veo. Pero tienes que verte y mirar cómo Dios lo está haciendo y exigirte, bueno, tengo que hacerlo mejor. Tengo que hacerlo mejor. El micrófono aquí, donde tú lo ves, y tú ves que ahí lo dejo yo y ahí lo dejo y puedo predicar 20 horas, que es lo que más me apasiona a mí, 50,000 horas, y ahí no baja. Ahí está. No, tú, cada día que tú ves, bajé el micrófono mucho, no me escucho bien. Y tienes que ir, ¿qué? Y hacerlo mucho mejor cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo, ¿qué? Mucho mejor, porque si no el pastor te baja. Cuando te haya pasado lo de mi esposa, que le bajaron el volumen al micrófono. Y ella decía que cantaba. En segundo lugar, ¿qué tengo que hacer para que ese propósito se cumpla en mi vida? ¿Ya sabes si tienes un propósito? Sí, pastor. Ok, ¿qué tienes que hacer para que se cumpla? Sueños sin metas son solamente sueños. Sueños sin metas son solamente sueños. Yo recuerdo que a mí no me ponían a predicar. Lady. Te he contado esta historia un montón de veces. Yo llegué una vez donde la pastora y dije, pastor, ¿y entonces? Yo también predico. Así le dije, yo también predico, pastor. Cuente conmigo para lo que necesite. Y me quedó mirando así como, este man estaba loco. Dice, yo también lo puedo hacer. Y yo veía que la vaina pasaba y nada. Y yo preparando tenía 20,000 bosquejos para predicación. Y yo decía, que me ponga a mí, que me ponga a mí, que me ponga a mí. El domingo predica Lady. Estaba que me predicaba. Estaba que hacía lo que Dios me había pedido que hiciera, porque entendía el propósito. El cómo lo hago es importante, pero la meta, ¿qué tiempo voy a demorar? Entonces yo planifico que en el mes de marzo ya tengo que estar haciendo esto que Dios me ha dicho que tengo que hacer. Y voy a prepararme para de aquí a marzo poder hacer lo que Dios me ha pedido que haga. ¿Por qué? Porque sueños sin metas son simplemente sueños. Y hay gente que se la pasa durmiendo para soñar. Dile que tanto lo despierta, que es contigo. Entonces ya Dios ha dicho que quiere hacer contigo lo que quiere hacer. Entonces ya es tiempo de despertar. Ya es tiempo de despertar. En el caminar cristiano, escucha bien, para lograr los sueños se requiere de 3 cosas. En primer lugar, compromiso. En segundo lugar, disciplina. Y lo más importante, constancia.
3 cosas. ¿Cuáles son? Si tú no te comprometes, jamás vas a comenzar absolutamente nada de lo que Dios ha dicho que va a hacer por medio de ti. Nada. Y el compromiso tiene que ver con esto, ¿entiende bien? Yo sé lo que Dios me dijo que va a hacer por medio de mí, lo entiendo y me comprometo. Y cuando estoy comprometido, lo hago aunque no tengo ganas a veces. Eso es compromiso. Nosotros tenemos un compromiso con ustedes, primero con Dios y con ustedes, de poder predicar jueves y domingo. Eso es un compromiso que tenemos nosotros con ustedes. Eso para nosotros es ineludible. No es negociable con absolutamente nada. Y lo hemos hecho enfermos, lo hemos hecho con dolor, lo hemos hecho sin ganas a veces, porque a veces no dan ganas, lo hemos hecho cansados, lo hemos hecho hasta en aflicción, porque nosotros también pasamos por necesidades como ustedes. Pero como hay un compromiso adquirido, jamás tomamos como excusa la responsabilidad que tenemos para poder honrar a Dios con lo que hacemos, con la excusa de que no puedo. Porque ya estamos comprometidos, no solamente con Dios, sino con ustedes. Y nosotros queremos embarazar, en el buen sentido de la palabra, al liderazgo que estamos formando, para que no tome como excusa y no ponga una excusa cada vez que tenga que hacer algo para el Señor, porque se supone que ya se comprometió. Entonces esos cuenticos que voy para playa, a mí no me gusta. Esos cuenticos de que no, que llegó un familiar de Londres y tengo que atenderlo, eso a mí no me gusta. No me gusta. Y se lo tengo que decir. Y esto es para el liderazgo, pero como todos ustedes están también proyectados a ser líderes, tengo que decirte que no me gusta. Llama a Lady. Llama a Lady y dile: a mí no. A mí no. Porque cuando hay un compromiso, yo entiendo que tengo una responsabilidad que tiene que ver con el propósito por el cual fui diseñado. Y nada puede aplazar ese propósito. Absolutamente nada. Ya habrá tiempo para otras cosas. Ya habrá tiempo para dedicarle a la familia. Y la familia es importante. Ya habrá tiempo para ir a playa. Hay festivos que tiene el año. Por eso es una noticia que hay 40 festivos. Prográmese para el año 2023. Justo en esos festivos, mientras que no hay actividad en la iglesia, creo que son 40. Después usted averigüe. Justo en esos días usted programe para poder hacer lo que vaya a hacer. Pero cuando hay compromiso, hay propósito. Sin compromiso, escucha bien, jamás comienzas. Y sin constancia, jamás terminas. Sin constancia, jamás terminas. Y dices: yo sé para dónde voy. Yo sé que es lo que quiere hacer Dios conmigo. Yo soy constante. Yo soy ¿qué? Perseverante. Yo insisto. Yo lo hago porque lo hago. Me levanto porque me levanto. Y para mí la palabra excusa no existe. No existe. ¿Cuál es tu excusa? Eso está impidiendo que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. ¿Cuál es tu excusa? Hay una diferencia entre propósito y sueños. Una diferencia notable. Un sueño, por ejemplo, es algo pasajero, efímero, que nace, pero que puede morir ante cualquier dificultad. En cambio, un propósito se mantiene a pesar de las dificultades. Es eterno y deja un legado. Un sueño, por ejemplo, es algo personal. Un propósito no es personal, es mucho más grande y bendice a muchas más personas. Un sueño es lo que yo quiero y lo que yo deseo. Un propósito es para qué lo quiero, para qué lo deseo y qué haría Dios con ese sueño. Un sueño, por ejemplo, se puede morir. ¿Sabes cuántos sueños hay en el cementerio? Muchísimos. ¿Sabes cuántos predicadores sin predicar están en el cementerio? Muchísimos. ¿Sabes cuántos sueños que Dios ha colocado en diferentes corazones están hoy en un cementerio? Muchísimos.
Yo me he dado cuenta cómo Dios ha profetizado en personas que han dicho: te voy a usar con poder, multitudes vendrán, lo que tú digas muchas personas lo escucharán, y de pronto no pasa nada. Parten en la eternidad y no pasó nada. ¿Será que Dios incumplió? ¿Será que Dios es hombre para mentir? No. Algo no provocó esa persona y se fue a la eternidad sin ver ese propósito en su vida. Algo. Yo aquí no estoy hablando de salvación. Yo aquí estoy hablando de por qué estás respirando aquí. ¿Por qué respiras? ¿Por qué estás? Entonces puede morir un sueño, pero un propósito no muere nunca. Deja un legado. El contexto puede ayudar a abortar un sueño cuando es sueño, pero cuando es propósito, ese contexto afirma el sueño. Pastor, explícate un poquito mejor. Para aquellos que colocan como excusa ¿dónde nacieron? El barrio donde nacieron, la pobreza y la miseria donde nacieron, la familia que les tocó, el papá y la mamá que les tocó, si es que les tocó. Porque hay huérfanos aquí que los criaron sus abuelos y que colocan como excusa esa falencia para decir: yo no creo que Dios pueda hacer algo en mi vida porque es que yo nací sin papás. Yo me enteré por ahí de que yo había sido el resultado de un accidente, una noche de avivamiento. No estaba yo en los planes de mi papá. No estaba yo en los planes de mi mamá. A mí intentaron abortarme y yo me enteré de que me intentaron abortar. Eso no pasó, pero a mí intentaron abortarme. Entonces, ¿qué Dios va a cumplir? ¿Qué propósito Dios va a cumplir? Cuando es un sueño, eso puede abortar. El contexto puede abortar ese sueño. Pero cuando hay propósito, eso que te pasó no es una excusa. Es algo que afirma ese propósito. Es algo que impulsa ese propósito a que ocurran cosas sobrenaturales por medio de ti. Aquí estoy hablando de la gente abandonada. Aquí estoy hablándole a gente maltratada. Aquí estoy hablándole a gente que se divorció. Aquí estoy hablándole a personas que perdieron muchas cosas. A personas que quizás perdieron muchas oportunidades. Que hoy no cuentan con recursos. Que hoy dicen: no, mi contexto familiar fue muy adverso, fue muy difícil. Y eso, pastor, reconozco, lo he tomado como excusa yo, para pensar de que Dios no puede hacer algo en mi vida. Pero tengo que decirte que eso Dios lo permitió para formar un guerrero en ti, una guerrera en ti. Y que tienes que mirar las cosas desde la óptica de Dios, porque a Dios le encanta tomar de lo más despreciado, de lo más vil, para poder opacar la sabiduría humana. Y tú quizás haces parte de esas personas que hoy son desechadas. Tú quizás haces parte de esas personas que hoy son desahuciadas a nivel emocional. De esas personas que les dijeron: hey, contigo no contamos. Chao. No me gustas. Fuera. Mi esposa cuenta de que ella pasó por muchas situaciones difíciles en su niñez. No se crió con su papá ni con su mamá tampoco. Tuvo muchas carencias a nivel económico. No pudo disfrutar de muchas cosas que tú y yo quizás disfrutamos. Y ella tenía dos posibilidades. La primera era tomar eso como excusa y no avanzar nunca. Y lo segundo era superarse. Y tan pronto tuvo la oportunidad de poder venirse de allá, de esos recónditos, de eso escondido, de ese paisaje, no sigo diciendo más, de ese lugar, y venir a una ciudad como esta para poder superarse, para poder estudiar, para poder ser la profesional que hoy es, para poder ser la persona que hoy es. No lo dudó ni un segundo. Entonces ella podía poner como excusa el no avanzar, el no crecer con el contexto en el cual había nacido. Porque no contó con mamá, no contó con papá, criado por los abuelos, tenía un abuelo brujo, tenía otra que mejor dicho, una locura. Y pasaba de casa en casa, de lugar en lugar, y en todos los lugares iba rechazada, pobrecita, la trataban mal. Entonces ella podía tomar como excusa ese contexto y decir: Dios conmigo no va a hacer nada. Pero ella se aferró a una promesa que Dios un día le dijo. Se aferró a una promesa de que Dios iba a usarla con poder. Se aferró a ese propósito y hoy cuenta con nosotros. Mira, hoy podemos también contar con ella. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque decidió creerle a Dios. Dáselo al Señor para ayudar a hermanas de él.
Entonces el contexto debe afirmar los sueños. Las adversidades tienen que hacerte fuerte. Las circunstancias difíciles tienen que provocar en ti una inyección anímica, de decir, voy para adelante como sea. Voy a cortar con lo que he venido arrastrando, o con lo que ha venido arrastrando generación tras generación. Hoy se corta en el nombre de Jesús. Y hoy no hay más miseria en mi familia ni en la vida de mis hijos. Hoy no hay más situaciones difíciles que opriman a mis hijos. ¿Por qué? Porque he decidido cortar con esa situación. Y si a mi papá, que era un borracho, le encantaba hacer cosas inadecuadas, yo corto con eso inmediatamente, porque Cristo vive en mí y yo voy a cambiar mi generación. La generación que viene bajo mis lomos va a ser cambiada y va a ser transformada. Mis hijos van a experimentar lo que significa gracia y favor de Dios inmerecido. Mis hijos van a poder vivir, experimentar lo que es un Dios poderoso. Yo quizás he pasado por otras situaciones donde Dios no estaba aparentemente, pero mis hijos no. Mis hijos van a disfrutar de abundancia. Mis hijos van a ser prósperos. A mis hijos les va a ir bien. A mis hijos todo les va a ir bien, porque son hijos de Dios Altísimo. Cuando conocemos que Dios tiene un propósito en nuestra vida cambia. Tiene que cambiar. Dile que está a tu lado, tu vida tiene que cambiar. Y mira, no estoy hablando de salvación. Tu vida debe ser transformada. La gente debe ver algo diferente en ti, porque hay propósito. La gente debe ver que tú reaccionas diferente, que tú caminas diferente, que tú hueles diferente, que tú hablas diferente, que tú piensas diferente. ¿Por qué? Porque hay un propósito divino en ti. Colócate sobre tus pies. En esta noche yo quiero retarte. Porque si estás aquí, estás escuchando esta palabra quizás no era para nadie más, sino para ti. Y para aquellos que van a ver esta transmisión, seguramente también es. Y tú recibes esta palabra en tu corazón y le dices al Señor, mira, Señor, si estoy respirando es porque tú has soñado con usarme. En el lugar donde Dios te colocó, en el lugar donde Dios te permitió estar. Si tú estás respirando, Dios quiere hacer algo por medio de ti. Entiéndelo bien. Pastor, estoy en Chocó. Allá Dios quiere hacer algo contigo. Pastor, es que estoy en tal situación. Por medio de esa situación, Dios quiere glorificarse en tu vida. No importa dónde estés, no importa a dónde has ido, no importa quién eras antes. Lo que importa es lo que Dios quiere hacer por medio de ti. Y de cada experiencia negativa que tú has vivido, de cada experiencia negativa que has pasado, Dios está generando en ti un ADN distinto. Tú eres un soldado, un guerrero. Tú eres una soldada. Amén, porque aquí hay mujeres que son unas berracas, echadas para adelante. Amén. No, mujeres ahí con cabizbaja, con la cabeza agachada. No, Señor, nada de eso. Nada de eso. Te levanta su frente, mujer. Porque Dios es su Dios y es su Padre. Y usted se va a levantar. Y usted va a caminar con la frente en alto y va a decir, no importa el contexto en el cual yo haya estado. No importa todo lo que aparentemente he perdido. Si Job lo perdió todo algún día. Escucha bien. Si Job lo perdió todo algún día y nunca renegó de Dios, sino que dijo, Dios, tú diste y tú has quitado, bendito sea tu nombre. Tú hoy vas a decir lo mismo también. No importa lo que hayas perdido, tú vas a decir, Señor, si eso pasó en mi vida, yo no lo voy a tomar como excusa. Tú quieres usarme, yo me dejo usar por ti. Y vas a experimentar una multiplicación impresionante de los dones, de la gracia y del favor de Dios en tu vida. La gente va a ver algo diferente en ti. Y yo hoy lo declaro en esta noche para tu vida. Amén. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Permíteme orar por ti. Padre, gracias.